En el exclusivo restaurante La Maison d'Or, ubicado en el corazón de San Francisco, reinaba una atmósfera de lujo y riqueza. Jessie Garrison, una joven de 27 años, estaba sentada junto a una ventana panorámica, revolviendo distraídamente su martini con una pajilla. Su mirada estaba fija en un hombre mayor, sentado a 3 mesas de distancia. Miguel Freeman, un empresario conocido en ciertos círculos, dueño de varias compañías exitosas dedicadas a la fabricación de equipos médicos, cenaba solo. Jessie lo había estado observando durante varias semanas. Había estudiado meticulosamente sus hábitos, rutinas y preferencias. Todos los jueves, él acudía a ese restaurante, pedía un libar a término medio y una botella de vino tinto Chateau Margaux. Aquella noche no era una excepción, y Jessie decidió que era el momento de actuar. Acomodó su vestido de Carolina Herrera, que le había costado el equivalente a un mes de sueldo como administradora en un spa, y se dirigió a la barra. Su plan era simple: encontrarse accidentalmente con Miguel cuando regresara del bar. Jessie sabía que él siempre pedía un brandy después del plato principal. Tras investigar la situación financiera de Miguel, Jessie quedó impresionada. Su patrimonio ascendía a cientos de millones de dólares, con varias mansiones en distintos estados, un jet privado y una colección de autos clásicos. A sus 72 años, él estaba solo, su esposa había fallecido hacía 10 años, y no habían tenido hijos. Cuando Miguel se dirigió a la barra, Jessie se colocó estratégicamente para que el accidente ocurriera. El choque sucedió según lo planeado. Su copa de martini dejó una pequeña mancha en la costosa chaqueta de Miguel. Disculpándose profusamente, sacó un pañuelo de seda y comenzó a limpiar la mancha, alargando deliberadamente el momento. «Perdóneme, soy tan torpe», dijo Jessie con un tono de vergüenza perfectamente ensayado. Miguel, contrario a sus expectativas, no mostró el menor signo de molestia. Por el contrario, sus ojos brillaron con interés mientras la miraba. «No se disculpe, querida. De todas formas, esta chaqueta ya necesitaba una limpieza», respondió él con voz profunda y calmada. «Permítame invitarle un cóctel nuevo para compensar». Internamente, Jessie se estremeció al sentir el contacto de Miguel cuando él tomó gentilmente su brazo y la guió a su mesa. Su piel arrugada, las manchas propias de la edad en sus manos, y el aroma de un caro perfume mezclado con el inevitable olor de la vejez le causaban rechazo. Pero, exteriormente, ella era la imagen de la gratitud y el encanto. Durante las siguientes 2 horas, Jessie interpretó magistralmente el papel de una chica inteligente pero modesta, cautivada no por la riqueza, sino por la profundidad de carácter de su interlocutor. Escuchaba con atención sus relatos sobre negocios, haciendo comentarios apropiados y mostrando un interés genuino en cada palabra. Su investigación sobre la biografía de Miguel no fue en vano, sabía exactamente qué temas despertaban su interés. Al final de la noche, Miguel estaba claramente encantado con su nueva conocida. Insistió en que su chofer llevara a Jessie a casa y pidió permiso para llamarla. Sentada en el lujoso Rolls Royce de Miguel, Jessie permitió que una ligera sonrisa cruzara su rostro. El primer paso se había ejecutado a la perfección. Después de que el auto la dejara frente a su modesto apartamento, Jessie subió, se quitó los tacones altos y se sirvió una copa de vino barato. Abrió su computadora portátil, y en la pantalla apareció una carpeta con el dossier de Miguel Freeman. Ahora, solo quedaba seguir el plan, convertirse en una parte indispensable de su vida, esperar a que él le propusiera matrimonio, y después. Solo quedaba esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Jessie no sentía remordimientos. Después de todo, pensaba, ella le ofrecería a un hombre solitario una vejez feliz, y él le garantizaría el futuro con el que siempre había soñado. La aversión que sentía por su contacto físico era un pequeño precio a pagar por la perspectiva de una vida cómoda y sin preocupaciones. La mansión de Miguel Freeman, situada en el prestigioso barrio de Pacific Heights, impresionaba por su magnificencia. Jessie se adaptó rápidamente a los lujosos interiores, a pesar de que habían pasado solo 3 meses desde su primer encuentro. Sabía cómo interpretar el papel de una compañera cuidadosa, atenta a cada detalle de la vida de Miguel.
Cada mañana lo recibía con jugo de naranja recién exprimido y el periódico, asegurándose previamente de que todas sus medicinas estuvieran perfectamente organizadas. Jessie conocía su rutina médica mejor que su propio número de teléfono. Sabía que las pastillas para la presión arterial debían tomarse a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, que las vitaminas iban con la comida, y que el somnífero debía administrarse 1 hora antes de dormir. Miguel florecía bajo sus atenciones. Había empezado a pasar menos tiempo en la oficina y más en casa, donde Jessie creaba una atmósfera de comodidad y cuidado. Ella organizaba cenas de gala en las que brillaba ante sus socios comerciales, manteniendo conversaciones hábiles sobre negocios y política. En secreto, odiaba esas veladas, pero su sonrisa nunca revelaba sus verdaderos sentimientos. «Eres como un soplo de aire fresco en mi vida», solía decir Miguel, acariciando su mano con sus dedos arrugados. En esos momentos, Jessie contaba mentalmente hasta 10 para reprimir el impulso de apartarse con disgusto, pero externamente mostraba una dulce sonrisa y le daba un beso en la mejilla. Con el tiempo, empezó a notar que Miguel, contra sus expectativas, no mostraba ningún signo de deterioro de salud. Al contrario, la compañía de una pareja joven parecía rejuvenecerlo. Había comenzado a moverse más, a frecuentar la piscina e incluso se había inscrito en clases de golf. En su última consulta, el médico señaló mejoras significativas en sus indicadores de salud. En esos momentos, Jessie sentía crecer una irritación interna. Ya se había acostumbrado a cierto nivel de vida, ropa de diseñador, joyas, tratamientos de spa. Miguel era generoso, pero todos esos obsequios le parecían apenas una fracción de lo que podía obtener como su legítima heredera. Una noche, mientras estaban sentados en su cine privado, Miguel sacó una pequeña caja de terciopelo. Jessie contuvo la respiración, anticipando una propuesta de matrimonio. Sin embargo, dentro solo había una pulsera de Cartier, otro regalo caro, pero lejos de ser lo que ella esperaba. «Estoy tan agradecido con el destino por haberte encontrado», dijo Miguel, abrochando la pulsera en su muñeca. «Me devolviste las ganas de vivir». Jessie sintió una ola de furia contenida. ¿Ganas de vivir? Debería estar apagándose, no floreciendo. Por las noches, mientras yacía en su habitación, había insistido en mantener dormitorios separados hasta el matrimonio para mantener una apariencia de virtud. Jessie revisaba su cuenta bancaria. A pesar de los generosos regalos de Miguel, seguía estando lejos del nivel de riqueza con el que soñaba. Su fortuna la atraía, pero permanecía fuera de su alcance. Cada vez más, se sorprendía a sí misma examinando el contenido del botiquín de Miguel, memorizando los nombres de los medicamentos, buscando en Internet su compatibilidad y efectos secundarios. Al principio rechazaba esos pensamientos, pero poco a poco se volvían más persistentes. Una mañana, mientras le entregaba sus pastillas habituales, se sorprendió pensando lo fácil que sería alterar su contenido. La idea la asustó, pero ya no provocaba el mismo rechazo que antes. Jessie comenzó a darse cuenta de que su paciencia estaba llegando al límite. La naturaleza trabajaba demasiado lento, y el tiempo no estaba de su lado. Sentada en la lujosa mesa del comedor en la mansión de los Freeman, Jessie jugueteaba distraídamente con su tenedor sobre un plato exquisito preparado por el chef personal. Habían pasado ya 1 año y medio desde el inicio de su relación con Miguel, pero la situación seguía prácticamente sin cambios. El anillo en su dedo aún no aparecía, y la salud de Miguel parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Jessie empezó a notar que su irritación se había transformado en un verdadero odio. Cada vez que Miguel la tocaba, sentía como algo en su interior se contraía con repulsión. Su hábito de respirar ruidosamente mientras dormía, su tos de anciano por las mañanas, incluso el sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol, le provocaban ataques de una furia contenida. En su dormitorio, abrió la computadora portátil y comenzó a estudiar metódicamente diversos venenos y sus efectos en el cuerpo humano. Anotaba nombres de sustancias que no dejaban rastros en el organismo y buscaba información sobre sobredosis de medicamentos que pudieran simular una muerte natural. Su historial de búsqueda se tornaba cada vez más oscuro,
pero ella se aseguraba de borrar cuidadosamente todos los rastros digitales. Jessie se convirtió en una visitante frecuente de la farmacia local. Compraba vitaminas inofensivas y suplementos dietéticos, tanteando el terreno para adquirir medicamentos más fuertes. Incluso entabló una relación con el farmacéutico, quejándose ocasionalmente sobre los problemas de salud de su abuelo. Cada paso estaba pensado meticulosamente. Un día, ayudando a Miguel a organizar antiguos documentos en su despacho, encontró una carpeta con su testamento. Las manos le temblaban mientras revisaba las páginas en secreto. Según los documentos, la mayor parte de la fortuna estaba destinada a fundaciones benéficas. Jessie sintió como las náuseas subían por su garganta. Todo este tiempo, ella no era más que una entre muchos nombres en la lista de pequeños herederos. Esa noche marcó un punto de inflexión. Jessie comprendió que ya no podía seguir esperando. Empezó a elaborar un plan detallado, considerando cada detalle. El veneno resultaba demasiado arriesgado, podría dejar rastros en el cuerpo, y además era más complicado de obtener sin levantar sospechas. Después de una semana de reflexiones, decidió optar por un plan más sencillo. Miguel tomaba un somnífero todas las noches. Dormía profundamente y no se despertaba hasta la mañana siguiente. Su dormitorio estaba en el segundo piso, con un balcón que daba al jardín. Una almohada sobre el rostro de una persona dormida, un par de minutos, y todo podría parecer una muerte natural en el sueño. Jessie comenzó a practicar. Cronometraba el tiempo que le tomaba desplazarse silenciosamente desde su habitación hasta la de Miguel, identificando los peldaños que crujían en la escalera. Cada noche, repasaba mentalmente el escenario, planeando cada movimiento. El dormitorio de Miguel estaba protegido por un moderno sistema de seguridad, pero Jessie hacía tiempo que conocía todos los códigos. Las cámaras de vigilancia funcionaban en un horario fijo, y los guardias patrullaban la propiedad cada 2 horas. Jessie había memorizado sus rutas y tiempos con precisión milimétrica. Escoger la fecha no fue tarea fácil. Necesitaba un día en que el personal de servicio estuviera ausente y la seguridad fuera mínima. En 2 semanas se celebraría una festividad, y la mayoría de los empleados de la mansión tendrían el día libre. Jessie marcó esa fecha en su calendario como cena especial, planeaba preparar para Miguel sus platos favoritos y añadir una doble dosis de somnífero a su té nocturno. Cuanto más se acercaba la fecha señalada, más tranquila se sentía Jessie. Incluso empezó a mostrarse más amable con Miguel, como si intentara compensar la culpa por algo que aún no había ocurrido. Miguel recibió ese cambio con alegría, sin sospechar las verdaderas razones detrás de su repentina calidez. La velada transcurría en un silencio inusual. Jessie se preparaba meticulosamente para ejecutar su plan, revisando cada detalle con precisión. Había cocinado una cena que a Miguel le gustaba especialmente, un filete al punto, patatas al horno y vino tinto. Las velas en la mesa creaban una atmósfera romántica, como burlándose de la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de suceder. Antes de la cena, Jessie se puso un vestido negro que Miguel le había regalado por su cumpleaños. Incluso se aplicó su perfume favorito, a pesar de que cada vez que él elogiaba su aroma, a Jessie se le revolvía el estómago por el disgusto. Pero aquella noche nada de eso importaba, sería la última vez que tendría que soportar su compañía. Durante la cena, Miguel estuvo especialmente locuaz. Le hablaba de sus planes para el futuro, nuevos proyectos empresariales y un viaje que deseaba hacer la próxima primavera. Jessie lo escuchaba con su acostumbrada sonrisa, mientras contaba mentalmente los minutos hasta el momento en que pudiera darle su té nocturno, esta vez con una doble dosis de somníferos. A las 10 en punto, como de costumbre, ella llevó el té a su despacho. Miguel estaba trabajando en unos documentos, pero los dejó a un lado al verla entrar. Bebió el té sin notar nada raro en el sabor. Jessie esperó a que subiera a su dormitorio y luego regresó a su propia habitación. Las siguientes 2 horas se alargaron dolorosamente. Jessie estaba sentada en la oscuridad, escuchando atentamente los sonidos de la casa. Sabía que la dosis aumentada de somníferos debía sumir a Miguel en un sueño profundo.
A medianoche oyó al guardia recorrer su ruta habitual. El próximo chequeo no sería hasta dentro de 2 horas. A la 1 de la madrugada, Jessie salió sigilosamente de su habitación. Llevaba ropa oscura y unos guantes finos en las manos. Se movía como una sombra, evitando las tablas del suelo que crujían, aquellas que había memorizado durante meses de preparación. Subir las escaleras le llevó casi 5 minutos, cada paso estaba perfectamente calculado. La puerta del dormitorio de Miguel estaba entreabierta, como de costumbre. Desde dentro llegaban los sonidos regulares de su respiración. Jessie entró deslizándose, pegándose a la pared donde las tablas del suelo eran más firmes. La oscuridad en la habitación era total, salvo por el débil reflejo de la luz de la luna que se filtraba a través de las gruesas cortinas. Se acercó a la cama, apretando con fuerza la almohada que tenía en las manos. Su corazón latía tan rápido que parecía que el ruido podría despertar a toda la casa. Jessie se detuvo un momento, reuniendo valor. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado. Sabía que llegaría este día, Jessie. La voz de Miguel rompió la oscuridad con claridad, sin el más mínimo rastro de sueño. Jessie se quedó paralizada por el horror. No podía ver su rostro en la penumbra, pero sentía su mirada fija en ella. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de tus preparativos? ¿De tus búsquedas en Internet? ¿De tus visitas a la farmacia? Su tono era calmado, casi con un matiz de compasión. He vivido lo suficiente como para aprender a reconocer la falsedad. Jessie sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todos sus planes meticulosamente elaborados se desmoronaban como un castillo de naipes. Una ola de pánico la envolvió mientras comprendía que Miguel había estado jugando con ella todo este tiempo, permitiéndole creer que tenía el control de la situación. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. No era el guardia, por el sonido se trataba de varias personas. Jessie entendió que estaba atrapada. El pánico dio paso a la histeria. Imágenes de su futuro pasaron rápidamente por su mente: un arresto, un juicio, la prisión. Todos sus sueños de una vida llena de lujo se desvanecían en cenizas. En cuestión de segundos, el terror más primitivo se apoderó de la mente de Jessie. Escuchaba los pasos que se acercaban por el pasillo, la tranquila voz de Miguel en la oscuridad, y algo en su interior se quebró por completo. Su plan impecable, los meses de preparación, todos sus sueños de riqueza, se desmoronaron en un instante. En su bolso, que había dejado en su habitación, descansaba un pequeño frasco de veneno que había preparado para un caso extremo. Jessie nunca había planeado usarlo, era solo una medida de seguridad. Pero ahora, cuando la realidad la golpeaba con toda su fuerza, la idea del veneno se convirtió en una obsesión. Corrió hacia la puerta, casi sin darse cuenta de sus propios movimientos. Miguel no intentó detenerla. Parecía saber exactamente lo que ocurriría a continuación. Jessie atravesó el pasillo tambaleándose en la oscuridad y cerró de golpe la puerta de su habitación un segundo antes de que las figuras en el pasillo llegaran hasta allí. Con manos temblorosas, sacó el frasco de su bolso. Los ruidos detrás de la puerta se hicieron más fuertes, alguien exigía que abriera. Pero Jessie ya no los escuchaba. Miraba su reflejo en el espejo del tocador, y por primera vez en mucho tiempo, se veía a sí misma tal como era, una depredadora asustada y acorralada, cuyo plan se había vuelto en su contra. Cuando la policía derribó la puerta, Jessie yacía ya en el suelo. El frasco vacío rodó de su mano hasta quedar bajo la cama. Los paramédicos que llegaron confirmaron su muerte. El veneno de acción rápida no le había dado ninguna oportunidad de salvarse. Miguel observaba el ajetreo de policías y médicos desde un sillón en el pasillo. Su rostro no reflejaba ni triunfo ni pesar, solo un profundo agotamiento. Contestó las preguntas de los investigadores mecánicamente, explicando cómo había notado las extrañas actitudes de Jessie, cómo comenzó a recopilar pruebas sobre sus intenciones, cómo instaló cámaras adicionales de vigilancia y contrató detectives privados. Sin embargo, el sistema judicial se mostró implacable incluso con él.
A pesar de todas las pruebas recopiladas, de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de los testimonios de los testigos, la investigación tomó el camino más directo. Un millonario anciano y una joven amante encontrada muerta en su casa, la escena parecía demasiado clara. Los detectives privados contratados por Miguel presentaron toda la información recabada sobre los planes de Jesse, pero no fue suficiente. La versión de una mujer que planeaba un asesinato y que se suicidó por miedo a ser descubierta resultó menos creíble para la fiscalía que la de un crimen pasional motivado por los celos. El juicio fue rápido. Los miembros del jurado, al ver ante ellos a un anciano millonario, no creyeron en su inocencia. Las pruebas circunstanciales, las características de la muerte de Jesse y la propia vigilancia que Miguel había montado para protegerse se combinaron en un cuadro que llevó a una sentencia condenatoria. La fortuna de Miguel, aquella que Jesse tanto anhelaba, fue finalmente donada a organizaciones benéficas, tal como estaba estipulado en su testamento. Sus empresas pasaron a manos de la junta directiva. Y él, un hombre que había construido un imperio desde la nada, terminó sus días en una prisión federal, víctima de su propia cautela y previsión. Años después, esta historia se convirtió en un tema de debate en los círculos legales, utilizada como ejemplo de cómo el sistema de justicia puede fallar al optar por el camino más fácil. Algunos abogados la usaron como caso de estudio para demostrar cómo una preparación excesiva en defensa personal puede volverse en contra del propio defensor. El nombre de Jesse Harrison pasó a ser símbolo de una mujer cuya ambición desmedida la llevó a un desenlace trágico, mientras que el de Miguel Freeman se convirtió en un recordatorio de cómo la prudencia extrema puede jugar malas pasadas. Ambos se convirtieron en personajes de leyendas urbanas, una advertencia sobre lo fina que puede ser la línea entre la víctima y el culpable.